Vamos a hablar del llamado de Timoteo. Hoy es un día en que queremos enfatizar un poco acerca del llamado a servir a Dios. Y hacer las cosas que Dios nos ha llamado a hacer para servirle en cuanto a llevar su mensaje es, digamos, parte de la vida de la iglesia, sin la cual la iglesia pierde dinamismo. Si no se hace esta función, la iglesia está perdiendo de vista la razón por la cual el Señor la tiene en la tierra. El Señor tiene a la iglesia en la tierra, en principio, para que usted y yo le adoremos. Cuando nos reunimos debemos adorar al Señor sin importar la calidad de la música que tengamos. Porque hay iglesias que tendremos el privilegio de que haya instrumentos variados. Y hay iglesias que su único instrumento serán sus manos para dar su aplauso acompañando la música. Sin importar eso, de todas maneras estamos llamados para adorar a Dios. Recuerde que adorar no es solo cantar. Entonces, esa sería la función primordial: adorar a Dios, bendecir al Señor. No hay que esperar, como lo hemos enfatizado, a que comience a andar la parte de cantar y esto para saber si el culto está bueno y entonces yo voy a adorar a Dios. No, uno tiene que llegar bueno. Uno tiene que llegar con la actitud correcta. La palabra del Señor explica cómo es. Dice que cuando ya uno pisó la puerta de la casa de Dios, dice que entre por sus puertas con acción de gracias. Cuando ya entró a la casa de Dios, dice entre por sus atrios con alabanzas, y que alabe y bendiga el nombre del Señor. Pero después de esta, que es la función que vamos a seguir ejerciendo, porque de estas dos funciones de la iglesia, la que vamos a seguir ejerciendo siempre será adorar al Señor. Predicar el evangelio a las almas perdidas es una función con tiempo limitado. Eso no lo vamos a seguir haciendo en la eternidad. Entonces son dos cosas diferentes, ¿ve? Adorar al Señor, que es una función de la iglesia que la realiza ahora y lo seguirá haciendo en la eternidad. Y espero que usted quiera seguir haciéndolo en la eternidad. Si lo quiere seguir haciendo en la eternidad, pues debe comenzar a hacerlo ahora. Pero la función de predicar el evangelio a las personas para que entiendan su necesidad de Dios. Cuando yo oía todas estas explicaciones que nos daban los hermanos que nos ayudaron en la primera parte, decía, qué bueno, expliquen eso. Yo pensaba dentro de mi corazón, qué bueno, explíquenlo. Porque todas las personas alrededor del mundo tienen la misma necesidad básica. Las condiciones pueden ser diferentes. El ambiente que le rodea puede ser diferente, pero la necesidad básica es la misma. Está perdido sin salvación. Y esa es la misma necesidad, sin importar si el uno come mejor o come muy sencillo, sin importar si viste bien o no viste bien, si es intelectual o es una persona sencilla que tiene un conocimiento de las cosas muy básico. La necesidad es la misma. Eso tiene que quedarle claro a todo el mundo, donde usted vaya. Y el ser humano básicamente es el mismo alrededor del mundo.
sin importar la cultura en la que vive y sin importar el idioma que hable. Es básicamente lo mismo. El pecado, es lo mismo. La maldad es igual. Ahora, la salvación que recibimos en el Señor también es la misma. Por eso usted puede encontrar gente aquí entre nosotros que habla español y que adora a Dios. La salvación es la misma. Y dice aleluya en español. Y los hermanos que han tenido la oportunidad de ir a el Oriente, China, Japón, Filipinas, usted encuentra a la gente de allá también diciendo aleluya, igual que usted acá. Y si va a un país más exótico, a mí me parece muy exótico Myanmar. La cultura, la forma de ellos a mí me ha impactado. Cuando hablan el idioma chin, que es uno de los idiomas bastante hablados allá, a uno le parece estar oyendo como si fueran chinos. Y ellos tan sencillos en su manera, porque no tienen todos los hermanos las mismas comodidades, vestidos con su vestidura diferente, no se visten como nosotros, y el calzado que es diferente, que también lo dejan en la puerta y luego entran allá y uno los ve diciendo aleluya como nosotros y llorando como nosotros. Uno dice, tiene razón la palabra de Dios, es la misma salvación y es el mismo Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo y la misma salvación. Yo pienso que ellos también, cuando vienen de allá para acá, ellos se quedan asombrados. Uy, esta gente también llora y también dicen aleluya y también se sienten inspirados cuando cantan, porque ellos nos verán a nosotros raros igual en nuestra manera de ser, de vestir y de todo, igual que nosotros a ellos, pero es el mismo Señor. Entonces, así como el pecado es el mismo que mata la vida de la persona espiritualmente, lo acaba, igualmente hay que predicar el evangelio, porque la salvación es la misma. También hay un mismo Señor. El sacrificio por el alma de todas las personas es el mismo sacrificio de Cristo. Amén, hermanos. Y el resultado de la salvación en las personas es igual. Es igual. El resultado de la salvación en alguien es esa transformación, que la Escritura lo dice, nueva criatura. O sea que Dios nos hace otra vez de nuevo desde adentro y cambiamos en nuestra manera de verlo todo. Eso es lo mismo para cualquier persona en cualquier lugar del mundo, sin importar el idioma que hable. Entonces es importante que lo mantengamos. Por eso queremos hablar del llamado de Timoteo, porque a la iglesia le corresponde esto. Miremos, aquí encontramos básicamente 4 cosas, puede 5 cosas que pudiéramos decir, pero yo quisiera examinar con ustedes hasta donde alcance. Yo encuentro básicamente, o sea, de lo más importante, 4 cosas aquí. Primero, que dice que Timoteo era un discípulo, y ahora miraremos eso. Segundo, que dice que era hijo de una mujer judía, hijo de una mujer judía y de un padre griego. Tercero, que dice que de él daban buen testimonio los hermanos en Cristo que estaban en Listra y en Iconio. Y luego que dice que Pablo quiso que que Timoteo fuera con él, y lo circuncidó. Esas 4 cosas básicas. Quiero tratar de mirar a ver hasta dónde nos concede el tiempo. Primero, que era discípulo. ¿Sabe que hay una gran diferencia entre ser evangélico y discípulo?
Hay una gran diferencia entre asistir a la iglesia y ser un discípulo. ¿Qué es el significado de discípulo? Hay un sinónimo, alumno. Es alguien que sabe que necesita aprender y que hay otro que sabe más que él, que se llama profesor, y que es consciente que tiene que dedicar tiempo de su vida y poner las demás cosas a un lado durante ese tiempo para sentarse a aprender lo que él no sabe. Así que usted puede ser profesional, pero todavía puede ser un discípulo. Hay profesionales que ya se graduaron en una carrera, pero son un discípulo porque ellos quieren actualizarse y quieren estar como al día, incluso especializarse. Entonces vuelven a sentarse otra vez en una sala de clases o en el lugar donde lo llamen, y otra vez con deseos de que esa otra persona le diga lo que él quiere llegar a saber y que le enseñe a resolver las situaciones y las incógnitas que pueden haber acerca de eso. Por eso esa persona puede ser un discípulo todavía. El discípulo tiene esas características. Sabe que necesita aprender. Es consciente que hay otro que sabe más que él. Ese otro que sabe más que él le va a decir las cosas de diferentes maneras. Una forma es oral, otra forma va a ser escrita con un libro, de otra manera lo va a hacer a través de los audiovisuales. Pero el que es discípulo, lo importante es que lo sea en su corazón, porque es la persona que le saca real provecho al tiempo que dedica para ir a aprender. No sé si usted se habrá dado cuenta que hay personas que nunca sacan buenas notas y otros que siempre tienen que volver a repetir lo mismo, el mismo año escolar o el mismo seminario de lo que estaban dando, etcétera, porque no se acuerda. ¿Qué es lo que no se acuerda? No, porque en un momento determinado la persona puede estar ahí sentada pero sin ansias de aprender. Incluso puede estar sentado refutando lo que dice el que está hablando. O puede tener ahí su cuerpo físico, pero su mente en otra parte. No tiene ansias de aprender, porque no tiene corazón de discípulo. No es consciente que yo necesito saber algo que este otro sabe. Y eso le impide el aprendizaje. Yo quiero decirle que el que puede servir mejor al Señor es el que tenga un corazón de discípulo. El Señor trató a los suyos como discípulos. Y el discípulo que quiere aprender de las cosas de Dios tiene que ser más que el discípulo corriente. ¿A qué me refiero yo? El discípulo corriente, el que quiere ser un discípulo como todo lo demás, estudia en el momento que le dan un horario. Venga de tal hora a tal hora, y allí trae sus anotaciones, lo que lleva, y luego dice, bueno, voy a dedicar 2 horas para esto, 3 horas para esto, voy a hacer ejercicios en la casa. Y tiene un horario que es limitado. Pero hay otro tipo de discípulos. Hay los discípulos que son discípulos de tiempo completo, que siempre quieren aprender, que no tienen horario fijo. A la hora que se presente algo, enseguida le echan mano y dice, esto era lo que yo estaba esperando. Por eso hay discípulos que se convierten en avanzados,
y llegan a ser doctores. Y aunque la gente los llama doctores, ellos todavía se sienten discípulos. Esos son los famosos científicos que se la pasan investigando. Si no se sintiera discípulo, no investigaría. ¿Sabe por qué investiga? Porque cree que todavía hay cosas que no sabe que debe llegar a saber. Entonces sigue aprendiendo en la investigación. Y es importante que usted y yo tengamos esa idea. Si queremos ser útiles en la obra del Señor, tenemos que ser personas que aprovechamos cada oportunidad para aprender. Uno puede aprender no solo de una predicación. Ahora hablemos ya de las cosas en la iglesia. Uno puede aprender no solo de una predicación. Uno puede aprender como cuando los discípulos iban con el Señor. Lo veían hacer cosas y se quedaban pensando: Señor, mira, la higuera que maldijiste se secó. Querían estar aprendiendo. Y el Señor les decía: bueno, eso es porque ustedes tienen que tener fe en Dios. Y luego les explicaba: si ustedes hacen así, 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 van a encontrar resultados en la fe. Pero uno también aprende de su profesor con lo que uno ve. Cuando uno observa al profesor. Si usted es, por ejemplo, un alumno, un discípulo de alguien que trabaja con sus manos, por ejemplo, si es en carpintería y hacen tallas de muebles y en la madera sacan esas figuras, usted no solamente debería oír cuando allá le expliquen. Si el profesor está por ahí y está haciendo una talla, vaya y mire cómo toma él la herramienta, porque hasta eso influye. Hasta eso influye. No es solamente que es con esta herramienta. Puede ser que hay una manera de tomar la herramienta que el profesor, que ya es profesor de uno, inconscientemente ya lo hace de manera diferente a uno, porque él se dio cuenta que tomándola así es que mejor le resulta. Entonces el alumno debe fijarse. O sea, se aprende. Cuando alguien tiene corazón de discípulo, se aprende todo el tiempo. Y si usted y yo queremos servir al Señor, los que podemos ser más útiles en las funciones de ganar almas para Cristo son los que estamos con un corazón de discípulo 24 horas al día, dispuestos a aprender de todo lo que el Señor nos puede enseñar a través de aquel que ya Dios le concedió un tiempo más largo o mayor experiencia. Porque a veces el que tiene mayor experiencia hace cosas como que a uno no le... Oiga, le hicieron una pregunta y no respondió. Qué maleducado. No respondió. Pero si usted ve a un profesor suyo y le hicieron una pregunta y no la respondió, usted tampoco responda. Más bien pregúntese: ¿por qué será que no le respondió? Al Señor Jesucristo le hicieron una pregunta una vez: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Él dijo: bueno, vamos a hacer un negocio. Si ustedes me dicen la pregunta, me responden a la pregunta que yo les voy a hacer, entonces también yo les doy a ustedes mi respuesta. A ver, díganme, ¿el bautismo de Juan era de los hombres o era del cielo, era de Dios? Y ellos no le respondieron. No sabemos. Dijo: entonces yo tampoco sé. No sé si usted me entiende. Ahí estaba el Señor
aplicando ciertas cosas como nosotros debemos aprender, pero si nosotros no nos fijamos que estamos como discípulo para aprender 24 horas al día, ¿y por qué no le respondió? ¿Y qué hacer cuando no le respondan? Un pastor que estaba enseñando me llamó mucho la atención porque era un hombre muy sabio. Dijo, cuando usted le pida a Dios y Dios no le dice nada, no haga nada. Porque si Dios no le dice que sí, es muy probable que sea un no. Pero si después le va a decir que sí, solamente haga cuando le dijo sí. Pero si Dios no le dice nada, no haga nada. Y cuando uno tiene el privilegio de ser discípulo, usted no sabe. Si usted no lo ha entendido, no sabe el valor que tiene ser un discípulo. Es la oportunidad de aprender por la experiencia y el conocimiento de otros. Eso es un privilegio, eso no tiene precio. Eso vale millones, todos los que usted quiera. Porque ese profesor a lo mejor ya sea una persona mayor y ha pasado los años de su vida aprendiendo por la experiencia y a veces por situaciones difíciles y ya adquiere un montón de conocimiento y luego se lo enseña a usted, ya sea cuando abre la boca para decir o cuando actúa. Le está enseñando. Algunos de esos profesores tienen 50, 60, 70 años de vida y probablemente en una función determinada tengan 20, 30, 40, 50 años en una función determinada. Todo lo que ellos tienen es un tesoro. Son 50 años de conocimiento y luego uno poder captarla sería una bendición. Amén, hermanos. Sería una bendición, es una cosa enorme. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, primero, él era discípulo. Segundo, dice, era hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Estoy hablándoles del llamado de Timoteo. Esta es otra cosa. Esto nos enseña a nosotros que en el llamado del Señor, Dios no llama a todo el mundo con el mismo trasfondo, o sea, con el mismo historial de vida. Dicho en otras palabras, Dios en su obra necesita utilizar personas de diferentes trasfondos, o sea, de diferentes historial de vida, de diferente crianza, de diferente estilo, con raíces diferentes. ¿Por qué? Porque en el mundo hay gente de raíces diferentes y de estilos diferentes. Y a nosotros los seres humanos se nos hace difícil. Nosotros creamos un molde y nos gusta mantenernos dentro de ese molde. En los términos modernos, la gente de una manera intelectual le llaman nuestra zona de confort, o sea, la zona de comodidad. Yo me quedo aquí porque aquí me siento cómodo. Por eso es que cada persona se siente bien en la iglesia donde llegó y se acomodó, y ahí hay un pastor X. No es que sea el mejor pastor del mundo, es que se siente cómodo ahí en la forma como lo lidera ese pastor. Allá más allá otro pastor que también es de Dios, pero no es
no está en la zona para su vida, dentro de lo que usted se siente cómodo. Entonces la gente quiere estar donde está. Incluso usted nota en los estudiantes, un estudiante comienza a estudiar en la escuela tal y quiere terminar en esa escuela. Y luego ya vio una universidad que en su mentalidad ya la vio, le gustó, analizó. Yo quiero estudiar en la universidad tal. Las personas también en el término de la vida, nosotros somos diferentes. Por ejemplo, usted, si usted nació aquí, se crió aquí y vive aquí, se le hace muy complicado que le vayan a decir que lo van a mandar a otro sitio por allá. Nada más en el saludo usted se siente cómodo con los suyos. Nosotros los santanderianos somos: ¿qué hubo, mano? ¿Qué más? ¿Cómo está? Pero hable, mano. Y usted llega a otra parte y una vez un profeta le dijo al ayudante: mire, necesito que haga una diligencia rápido, y si va y se encuentra con alguien en el camino, no lo salude. ¿Sabe por qué? Usted diría: hoy tan maleducado. No, es que el saludo para ellos era detenerse, a veces sentarse, preguntar por la mamá, por el papá, la esposa, los hijos, cómo le iba a cada cual. Ese era el saludo. Y así la vida es diferente para cada cual. Para usted, una cosa en la que usted se siente, y ya está acostumbrado, ahí se siente cómodo. Pero imagínese una persona que está acostumbrado que el saludo es todo eso, y llega usted que dice: ¿qué, mano? ¿Cómo está? Bien, sí, mano, voy de carrera, nos vemos. Y el otro dice: Dios escoge gente de diferentes trasfondos, o sea, criados, enseñados y que se formaron en diferentes ambientes, porque las personas todas no somos iguales. Él era hijo de una mujer judía creyente, pero de un padre griego. Usted diría de un papá inconverso. Si usted no tiene roce con ciertas cosas, se le hace difícil hablarle a cierto tipo de personas. Piénselo. Hoy estaban hablando aquí y yo agradezco a Dios por lo que hablaron, diciendo que hay que predicarle a las personas que son necesitadas económicamente, y hay que hablarle a las personas que no tienen necesidad económicamente. Siempre tiene necesidad, pero no es económica. Piense usted solamente cómo le va a hablar a una persona que le gusta comer con todo el protocolo y le dice: lo invito a que almorcemos o a que cenemos y hábleme de esas cosas de Dios. Y esa sea una persona que le gusta con todo el protocolo. Cuando se sientan a la mesa, la servilleta no es como nosotros. La servilleta es para limpiarse la boca. Ellos tienen una servilleta que es de tela, y algunos se la ponen aquí para que no salpique en la corbata, para que no salpique. Comen con una delicadeza, Dios mío, el tenedor, y ellos tienen la medida. Puede tomar únicamente lo que sea la mitad del tamaño del tenedor, y luego debe masticar así lo enseñaron, así aprendió. Y luego usted y yo. ¿Cuántos vieron el video de Nepal? ¿Se acuerdan del video de Nepal? ¿Vieron a un pastor revolviendo la sopita?
Le pusieron la sopita en su tacita, ¿verdad? Y él quería revolver la sopita. Como no tenía tenedor sencillo, es parte de la vida para ellos. Pregunto, ¿usted cree que calza el uno con el otro al momento de querer compartir? No, uno tiene dos opciones: o aprende, es una persona de mentalidad abierta y no se incomoda porque el otro, porque mire que no solamente las personas que tienen un estándar alto se incomoda con la persona que no lo tiene, también la persona que no tiene sino un estándar o una forma de vida con unos principios, una forma muy bajita, también se incomoda a veces con el que tiene un estilo más pulido. Ay, pero tan creído pues, ay no, entonces no, a ese no, es una persona orgullosa. Fíjese que cada uno nos incomodamos en nuestra manera, de acuerdo a cómo veamos. ¿Me entendió? Por eso el Señor escoge personas de diferente trasfondo, de diferente forma de ser, criados de manera diferente, de padres diferentes, de idiomas diferentes, porque Dios sabe que en el camino deberá encontrarse con personas de ese tipo y Él sí las puede entender. Porque está adaptado en su mentalidad. Y entonces puede, porque el propósito aquí lo que vale no es cómo come usted. Si come haciéndole así a la sopita, o come con esta delicadeza, y dónde pone su servilleta. Lo que importa aquí es la oportunidad de hablarle a alguien de Cristo. ¿Cuántos entienden lo que estamos diciendo? O sea, su mayor tesoro no es haberse sentado a la mesa con alguien que quería que usted le hablara. Su mayor tesoro es haberle podido hablar. Esa es su parte, haberle podido hablar. Y eso depende de cada cual en su mentalidad. Esto entonces para decirles que nosotros tenemos que entender que la vida no es la misma para todo el mundo. Dios está interesado en que nosotros cumplamos una función, pero seremos más efectivos cuando entendemos ciertas cosas. Todo el mundo no tiene que ser como yo. ¿Está usted conmigo? Las personas tienen una necesidad. Necesitan salvación. Y todos no son como yo. Todos no piensan como yo. Todos no somos santanderianos. Todos no decimos lo mismo. A veces somos vendedores y yo digo, Dios mío, Dios hace milagros. Porque nosotros como santanderianos a veces vendemos al estilo nuestro. Ahí entonces nos pregunta, disculpe, ¿cuánto cuesta esas gafas? ¿Cuáles, mano? ¿Esas o las que están al lado? No, esas. Ah, no, pues si son esas valen 50. ¿Y usted le podría rebajar algo? Ah, no, si va a pedir rebaja vaya a otro lado, mano. Yo aquí todo lo que tengo aquí me costó muy caro. Algunas veces somos así para vender y yo me aterro que vendamos. Digo, no, qué bendición, Dios hace milagros. Podemos vender de esa manera. Lo que tenemos que entender es que todas las personas no somos iguales. A cada uno nos criaron en casas diferentes. ¿Está usted conmigo? Todos no somos cortantes. Hay personas que usamos el protocolo. Buenos días, disculpe, ¿sería usted tan amable? Y me dice esto. No, yo que me voy a poner a perder tiempo. Si me quiere decir que me diga, mire hermano, necesito que me diga sí o no. No, ya ahí perdió. Ya no le van a decir. Si le dicen, le van a decir una cosa que sea totalmente lejos de la realidad. ¿Por qué? Porque cada uno es diferente. Lo enseñaron diferente, aprendió diferente. ¿Está usted aquí conmigo? Entonces,
Estamos hablando de estas cosas dentro del llamado, pues como para que abramos el corazón y le digamos al Señor: Señor, yo quiero ser útil. Permíteme que yo entienda todo lo que deba entender, capte todo lo que deba captar, para que en un momento determinado yo pueda ser útil dentro de tu obra. Yo pueda alcanzar a las personas que necesito alcanzar. Usted sabe que todo el mundo debe ser alcanzado, y aquí hablaban, hay que alcanzar a las personas intelectuales también, y hay que alcanzar a las personas de posición económica alta. Usted puede ir a alcanzarlos sin perder sus principios, sin dejar de ser quien usted es, un hijo de Dios, una hija de Dios. Pero tiene que tener una manera en que las personas de ese sientan que usted puede llegar a ellos, por lo menos sientan que les puede entender. Amén. Lo tercero que les quiero hablar es, en el verso 2 dice: daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. O sea, era una persona que se comportaba bien. Pero el testimonio es, digámoslo en términos simples, o como se habla fuera de la iglesia, la reputación. Decían de él que era una persona de buena reputación. O sea, dentro del ambiente cristiano, dentro del ambiente de hijo de Dios, él tenía una buena reputación. Se portaba a la altura, los demás lo veían como un cristiano de verdad. Lo veían como una persona seria. Dice que todavía estaba joven, porque en las cartas que le escribe el apóstol Pablo a Timoteo le dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Pero dice aquí que las personas que vivían en Listra y en Iconio, que también eran creyentes, daban buen testimonio de él. O sea, era una persona que tenía buena reputación como cristiano. ¿Y sabe usted que el testimonio o la reputación no aparecen de la noche a la mañana? Una buena reputación, un buen testimonio, hay que construirlo. ¿Está usted entendiéndolo? Hay que construir el testimonio. Y para construir el testimonio no es con palabras, no son discursos, son acciones. Es la vida, lo que somos, cómo somos, cómo reaccionamos, nuestro carácter, nuestro trato con las personas, nuestra honestidad al hacer las cosas, incluso que de lo cual hoy se mira con mucha, ¿cómo diríamos? Mucho asombro, con mucha grandeza, que una persona sea honesta en lo económico. Yo recuerdo que una vez hace años salió en las noticias una mujer en un hotel en no sé dónde, qué país de acá, siendo de las personas que limpian el cuarto, una camarera diríamos, una persona que limpia en el cuarto, encontró que un cliente había dejado como tal vez un bolso de mano, una cartera de mano, era un caballero. Ahí estaba una cantidad de dinero importante y unos documentos que para él eran importantísimos. La mujer miró lo que había, contó, miró qué documentos eran para asegurarse y luego los cerró
y fue a la gerencia y le dijo: el señor que estaba en la habitación tal que acaba de salir hoy, se le han quedado estos documentos, adentro hay un dinero. Si son tan amables, este señor ya iba de viaje, cuando llegó a su otro destino recibió el correo, etcétera. Le resumimos, esto salió por las noticias internacionales, que una mujer que hubiera podido tomar esta oportunidad de tener unos ingresos extra, porque no es culpa de nadie, dice cualquiera, y aquí se quedó y ya no tiene dueño y aquí no hay nadie, etcétera, hubiera podido, pero ella dijo no. Ella era creyente. Ella devolvió las cosas, devolvió todo, y el hombre, que era una persona importante, un empresario importante, llegó al hotel de regreso. Cuando vino, recogió lo que le interesaba, no era el dinero, aunque el dinero a cualquiera pues le sirve, pero él estaba más interesado en lo que tenía de documentación, y preguntó: ¿cómo se llama la persona que encontró este dinero y estas cosas acá? Fulana de tal. ¿Puedo verla, por favor? No está de turno. ¿La pueden llamar? Yo espero. Vino. Resultado: ella fue empleada por este hombre para que se fuera de su país al país donde él vivía, para que trabajara como una persona que tuviera administración en la casa donde él vivía. Porque él dijo: una persona así no se consigue tan fácil. ¿Quién la recomendó? Sus propios hechos. No la recomendó el hotel, no la recomendó nadie, la recomendó sus propios hechos. Por eso le digo, una reputación, o lo que llamaríamos el testimonio de los demás acerca de uno, no se construye en 5 minutos. Se construyen con hechos. Y cuando está hablando de que de él daban buen testimonio los hermanos, no estaba hablando de uno, estaba hablando que en general en la iglesia que quedaba en Listra y en Iconio, en general los hermanos estaban de acuerdo. Puede que hay quien no gustaran de él, pero en general estaban de acuerdo que este muchacho era un muchacho serio, era un muchacho honesto, era un muchacho que tenía cuidado de las cosas, que era una persona que oraba y que era una persona que no se dejaba llevar de las emociones. Eso no se construye de la noche a la mañana. Para eso hay que tener un comportamiento delante de Dios sistemático, hasta que la gente entienda: este hombre respeta. O si es una mujer, esta mujer respeta. No es grosero con los demás. ¿Y cuándo sabe usted que alguien no es grosero con los demás? No cuando las cosas están bien, es cuando las cosas se ponen agrias que usted sabe si alguien es grosero con los demás o no. Porque usted ha oído esos proverbios de la calle que dice: por las buenas soy bueno y por las malas soy malo. ¿Qué quiere decir? Depende cómo me traten, así voy a reaccionar. Mientras que una persona que tiene un buen testimonio como este Timoteo es diferente. No es, usted no conoce si una persona es grosera cuando lo está tratando usted de maravillas y solo de invitaciones y solo. No, una persona se va a conocer su real carácter en medio de una crisis. ¿Está aquí conmigo? Lo digo de nuevo, usted va a conocer realmente el carácter de una persona en medio de una crisis. Cuando alguien le brinde la oportunidad de portarse groseramente, es cuando se sabe si es grosero o no es grosero. Cuando una persona mantiene su calma en medio de una crisis, usted puede saber esa persona es calmada. Porque en medio de la crisis no se dejó llevar. Cuando usted sabe que una persona es honesta financieramente, cuando tiene la oportunidad de ser deshonesta y no lo es.
Y así sucesivamente. Por eso le digo, un testimonio no se construye en 5 minutos. Un buen testimonio, una buena reputación, se toma tiempo. Aquí dice la Biblia de un hombre llamado José, que la mujer de su amo le ofreció la oportunidad del siglo, dirían los adúlteros. ¿Cierto? Le dijo, duerme conmigo. Pero este hombre no quiso, y dice que aunque ella le dijo todos los días, él no quiso. Es ahí donde se conoce si de verdad no quiere. Dice, él todos los días le decía, todos los días. Él dijo, no, Señor, mi amo me ha dado privilegios muy grandes. Yo soy un simple esclavo y mi amo me ha dado unos privilegios muy grandes, que yo le administre la casa. ¿Cómo yo haría tan grande mal? Y no quiso. Y dijo, además yo pecaría contra mi Dios. ¿Se da cuenta que la reputación se construye y que no es en un minuto? Estoy hablando de esto porque tiene que ver con nosotros. Todos estamos en esta vida. Aquí nadie está en un mundo diferente. Nadie es marciano. Todos los que estamos aquí somos personas de carne y hueso. A todos se nos presenta la vida más o menos de la manera más parecida, con las mismas circunstancias. A uno las tentaciones serán por un lado, al otro de otro, pero siempre va a tener usted una situación donde usted pueda construir su testimonio. ¿Y por qué le digo esto? Porque una persona como este hombre, que es llamado Timoteo, es llamado, y una de las cosas que le inspiró al apóstol Pablo a decirle acompáñeme, es que la gente daba buen testimonio de él. Que la gente decía, este hombre, este muchacho, es un muchacho serio, un muchacho honesto, un muchacho que está centrado, que él desea servir a Dios sin importar lo que pase alrededor. Eso no se hace, hermanos. Eso no se construye en 2 minutos. Una persona que quiere servir a Dios viene al culto cuando le va bien y viene al culto cuando están las cosas un poquito difíciles. Pero hay personas que cuando está bien, viene, y cuando le va difícil, no viene. Hay otro que es al contrario, viene cuando le va difícil en la vida, y cuando ya que se suaviza ya no viene. Porque todos somos diferentes. Hay personas que reaccionamos en el lado opuesto. Hay personas que cuando todo le va bien ya no quiere servir al Señor, pero cuando todo le va mal usted lo encuentra llorando todo el tiempo. Yo he sido pastor ya por unos 2 o 3 días y yo conozco del tema. Hay personas que no es sino que le vaya mal, se quede sin trabajo, haya poquita comida en la casa, tenga que venir a pie para la iglesia y todo, y usted lo ve todos los días en la iglesia. Señor Padre Santísimo, ayúdeme, su palabra dice, Dios mío, yo lo amo. Señor del cielo, socórrame, Señor, y yo lo amo, Señor. Y usted lo va a encontrar, ese evangeliza, predica, todo lo que usted considere que puede hacer. Pero el día que consiguió trabajo y que ya gana un salario bien y toda esa cuestión, ya no viene a la iglesia. Yo lo he visto con estos ojos. Cada persona reacciona diferente, pero usted va a saber cómo es cuando las circunstancias pasen. Entonces, una de las cosas importantes para que uno sea llamado por Dios es que uno también tenga un buen testimonio. Que Dios vea en uno, pero también la gente. Uno no tiene que ir por ahí, hermanos, si preguntan por mí, recomiéndeme, ¿sí? Usted no necesita pedir que lo recomienden. Su mejor recomendación es su vida. Si usted trabaja haciendo muebles y los hace buenos, no se preocupe que ese cliente le va a decir al otro, oiga,
me hizo unos muebles buenos. Sencillo. Si usted es una mujer que ayuda en la casa con los oficios de la casa y usted hace los oficios bien y que usted es excelente, usted no necesita cuando se vaya a ir por la tarde decirle, ay, patrón o patrona, ay, si usted sabe de alguien, recomiéndeme. Yo, no se preocupe, usted no necesita decirlo, a usted la van a recomendar. Se la van a recomendar, van a decir, uy, si usted puede encontrar, mire, por ahí, pero si encuentra fulana de tal, mire, usted va a quedar satisfecha. La satisfacción que encontró esa persona hace que le recomienden. Pero hay personas que sí saben hacer el oficio, dejan la casa como un espejito, pero son un fosforito. Con el genio son terribles. Entonces, usted conoce a alguien, uy, sí, uy, lástima, uy, yo conozco una que sí, uy, esa casa queda como un espejito, pero uy, no, lástima, tiene un genio, uy, no, uy, si fuera diferente yo se la recomendaba, pero no se la puedo recomendar. Deja la casa como un espejito, pero lo deja usted, mejor dicho. Entonces la casa queda bien, pero usted queda mal. Entonces no lo van a recomendar. ¿Cuántos me entendieron la idea? Es que la vida es así. El testimonio, no hay que pedirle a nadie que dé buen testimonio de mí como trabajador o como cristiano. No hay que pedirlo. Las personas construyen su testimonio, construyen su reputación, para bien o para mal. ¿Está usted aquí conmigo? ¿Está usted aquí conmigo? Las personas construyen su reputación para bien o para mal. Todos construimos nuestra reputación. Yo construyo la mía, usted construye la suya. Yo no puedo construir su reputación y usted no puede construir la mía. ¿Está aquí? Y quiero hacer esta última parte ya. En el verso 3 dice, Pablo quiso que éste fuera con él, y tomándolo lo circuncidó por causa de los judíos, porque todos sabían que su padre era griego. Hay cosas de las cuales nosotros tenemos que mirar, que son importantísimos, cosas importantísimas para poder entrar en un llamado de Dios. Hay cosas que tal vez para usted no sean importantes, pero son importantes para los demás. Y uno tiene que aceptar eso. En este caso, este muchacho no era circuncidado. Los judíos, los varones judíos, eran circuncidados a los 8 días de nacido. Pero a él no lo habían circuncidado porque su papá era griego, era inconverso, diría cualquiera. No era un miembro de la iglesia. La mamá sí era judía creyente, pero el papá no, el muchacho no era circuncidado. Ahora, Pablo mismo decía que la circuncisión no tenía sentido en términos de la salvación. En términos de la salvación, puede que tuviera otros sentidos, pero en términos de la salvación no tenía sentido. Ahora, como judíos, para los judíos la circuncisión era esencial, porque era una señal de un pacto que Dios había hecho con ellos. Y todo varón judío tenía que ser circuncidado. Y es más, había una ley dentro del pueblo judío que decía que si un judío no era circuncidado porque no quería, entonces tenía pena de muerte. Era terrible. Para los judíos esto era tremendo. Pero ellos lo llevaron al plano de la salvación. Y el apóstol Pablo
por el Espíritu Santo le explicaba a la gente, la circuncisión en términos de la salvación no era relevante. Pero aunque no era relevante en términos de la salvación, para poder funcionar con libertad, le tocaba circuncidarse. Y es que hay cosas que aunque a usted no le gusten, si quiere servir al Señor, le toca acomodarse. ¿Está entendiendo? Es por causa de los demás. Juan el Bautista le dice al Señor Jesucristo, el día que el Señor Jesucristo vino donde él y le dijo, bautízame. Juan el Bautista le dijo, ¿que yo te bautice a ti? No, yo necesito ser bautizado por ti. El Señor Jesucristo dijo, déjate de eso, o sea, no discutamos el asunto porque es necesario que cumplamos toda justicia. Pero ¿por qué Juan el Bautista veía que no necesitaba bautizar al Señor Jesucristo? Pues porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando él bautizaba, la gente decía, yo los bautizo para arrepentimiento. ¿Y el Señor de qué se iba a arrepentir? Pero el Señor Jesucristo le dijo, deja así, porque es necesario que cumplamos toda justicia. Entonces tiene que acomodarse. Una vez el Señor Jesucristo vino a lavarle los pies a los discípulos y Simón Pedro no quería. Y el Señor dijo, pues si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Es que hay cosas que tal vez no estén en esos conceptos. Ay, pero todo eso solamente para esto. Sí, solamente para esto, todo eso. Para servir al Señor se necesita llenar los requisitos que más sea posible para que el servicio sea un servicio de excelencia para Dios. Para uno tener acceso al ministerio y a la predicación de la palabra que tenga resultados. Porque aquí en esto del llamado y del servicio al Señor no es lo que yo sé, no son mis capacidades, es el respaldo de Dios con cada persona. Es precisamente esa, cuando hablamos del llamado de Dios, es como decir que Dios puso su mano sobre usted para bien. Entonces le va bien. Pero sin esa mano de Dios sobre usted, no le va bien. Estará haciéndolo con sus fuerzas. Y con las fuerzas de uno es muy complicado. Con las fuerzas particulares es muy complicado. Servir al Señor, agradar al Señor y tener resultados con la fuerza de uno es muy complicado. Es terrible. Es como una cosa monumental. Es como si usted fuera un niño y le estuviera mostrando unas cargas que no son capaces de levantarlo, ni siquiera los hombres que levantan mucho peso. Porque la obra de Dios tiene que ser hecha bajo el poder de Dios. Por eso el llamado del Señor es tan importante. Yo voy terminando en esta hora para orar con ustedes. Después que termine de hacer esta parte y que ore por ustedes, daré los anuncios. Pero quiero ir terminando y quiero orar con ustedes. Porque hoy día se requiere mucha gente que entienda que puede servirle al Señor y que Dios está dispuesto a poner su mano de poder para que la obra de Él sea hecha en este tiempo de tanta necesidad y tanta angustia, hermano. Las personas pensamos y hacemos cosas, pero a veces no somos conscientes de lo que Dios dice en su palabra.
que esto tendrá, este estado de cosas como las conocemos, tendrá un final, que Jesucristo es el Señor y que las cosas que conocemos como existen van a terminar, que el Señor Jesucristo llevará a su iglesia y que eso es pronto, y que el mundo va a sufrir unas circunstancias mucho más terribles de las que vemos ahora, y a muchas personas se nos olvida eso. Nos parece que vamos aquí a vivir eternamente, queremos hacer las casas para que alcance para mí, para mi hijo, para mi nieto, para mi bisnieto, para mi tataranieto, y nos imaginamos siglos, que vamos a dejar herencias para siglos, pero yo no creo que haya realidad mucho tiempo como así. Más bien esto está en una situación muy crítica, porque el estado de cosas como las conocemos está al punto donde el Señor tendrá el control de esto, y antes de que eso llegue así, que el Señor tome el control, de que venga por segunda vez, primero se va a llevar el Señor a la iglesia y el mundo va a sufrir unas circunstancias mucho más terribles que ahora. El mundo va a sufrir una circunstancia mucho más terrible que ahora. La gente está asustada por doquier, por todo lo que está pasando. Usted tiene el privilegio de ser usado por Dios para decirle a la gente que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo salva, y todavía hay tiempo de salvación. Todavía hay tiempo de libertad, todavía hay tiempo de recibir vida nueva, todavía hay tiempo de recibir perdón de pecados, todavía hay tiempo de ser cambiado. Estamos aquí, ahora, en este momento, en este tiempo de la historia que estamos viviendo. Estamos con el privilegio de poder ayudar a que otros encuentren salvación en Cristo, mostrarles el camino. Quiero orar con ustedes.